Buenas tardes a todos y a todas, muy amables por recibirnos y a muchos por aguantar hasta esta hora, después de todo lo que implica estar toda la mañana. En principio, muchas de las cosas que tienen que ver con el tema del consumo, que es lo que quería hablar y que lo que Pedro me había propuesto para hablar con respecto de los medios, se han dicho de una manera u otra, así que voy a evitar la reiteración de algunos elementos y más bien quisiera hacer algunas preguntas y que estas preguntas en voz alta, al mismo tiempo que ustedes se las contestan, puedan compartir conmigo algunas posibles respuestas que creo que están latentes o están pendientes en el escenario de la discusión pública. Yo diría que primer precepto fundamental que quiero separar para que se entienda de lo que quiero hablar es que yo voy a hablar de periodismo y voy a hablar de lo que hacemos los periodistas, porque sinceramente quisiera también decir algo. En este país tradicionalmente, y parecería que ya es una norma común y corriente, los directores de los periódicos particularmente son al mismo tiempo los dueños y los empresarios de ese negocio. Y eso que parecía normal, eso que parecía que así debía haber sido siempre, se rompió el momento en que se crean medios públicos en el Ecuador. Es decir, yo soy director de un medio, pero no soy el dueño ni soy el empresario de ese medio. Y eso es fundamental, eso que parecería una cosa pequeñita, sí es clave, sí es importante. Porque yo trabajé en el diario El Comercio, en el diario Hoy y en el diario El Universo, y los tres directores de los medios eran dueños y empresarios de esos medios de comunicación. Y cuando aquí se plantea la diferencia que parecería que no existe entre lo que hace un medio de comunicación público y privado, solamente ese gran detalle, ese pequeñísimo detalle ya puede cambiar toda la situación. Por poner un ejemplo concreto, el director del diario Hoy era al mismo tiempo el dueño de Edimpress y era al mismo tiempo el dueño de la imprenta donde se imprimía el diario y donde también se imprimían los libros en inglés que por muchos años, sin licitación alguna, tenían el Ministerio de Educación en contrato con el diario Hoy, por siempre. Nadie discutía, nadie dudaba de que ese diario era el que imprimía los libros de inglés del Estado ecuatoriano y se mantuvo así por siempre. Y por supuesto, había cosas que en el diario no se podían decir porque precisamente ese negocio se le podía caer al diario Hoy en ese momento. Y el segundo elemento que quisiera separar es que cuando se plantea la disyuntiva o la polémica o el supuesto antagonismo entre medios públicos y oficialistas, me parece que también ahí cabe otra consideración especial. Sí, los medios públicos no deben y no pueden ser oficialistas. Pero también, amigos y amigas, los medios privados, por ejemplo de Quito, no pueden ser municipalistas tampoco. Y no pueden estar omitiendo la información de lo que pasa en Quito con el alcalde Rodas y tampoco pueden omitir la información de lo que pasa en Guayaquil con el alcalde Nebot. Ese debate, esa supuesta paradoja que hay entre medios oficialistas y medios públicos, o esa confluencia para la generación de debate, ¿de dónde nació? ¿De dónde sale? De esa prensa privada que, denigrando la opción de lo público, quiere consolidarse o posicionarse como el periodismo verdadero. Y eso no es posible. Yo creo que efectivamente en el Ecuador hay un déficit académico, incluso diría hasta epistemológico, en las universidades, en los centros de estudio, donde jamás se ha discutido qué es un medio público y cómo se construye, y cómo se elabora y cómo se procesa la información en un medio público. Sino, como aquí hay estudiantes de muchas facultades, que levante la mano y me diga de cuáles de las 35 facultades de comunicación hay una asignatura que hable y explique a la ecuatoriana cómo son los medios públicos. Y cuando tengan esa respuesta, todos los periodistas de los medios públicos que trabajamos en los medios públicos ahora deberíamos ir a recibir clases en esa facultad, en esa asignatura y con ese profesor para que nos diga a la ecuatoriana, no a la francesa, no a la gringa, no a la brasileña, no a la española ni a la alemana, cómo deben ser los medios públicos en el Ecuador. Porque por buena suerte o por mala suerte, según se vea, en el Ecuador la construcción de los medios públicos ha sido una demanda no del presidente Correa, no de Alianza País. No, esa ha sido una demanda de los periodistas ecuatorianos desde hace muchos años, y aquí hay periodistas viejos que no me pueden dejar mentir, que desde hace muchos años, quizás 3 o 4 décadas ya, venimos peleando por medios públicos. Y por supuesto, en algunas facultades
se hizo y se hicieron esfuerzos, pero no se consolidó y no se construyó ni la argumentación teórica, ni la empírica para decirnos así tienen que ser los medios públicos en el Ecuador, no en otra parte, porque Eric Samson nos hablaba del tema de Francia. ¿Y qué pasa con los medios públicos en Francia? ¿Cómo son? ¿Qué luchas dieron allá para construir medios públicos? Y creo que ese segundo elemento es importante para entender incluso todo lo que se ha dicho esta mañana a propósito de la influencia del mercado, la concentración de medios y la definición de una agenda mediática o social pública sobre la realidad a partir de la consideración de lo público como otra categoría de relacionamiento en este país. Creo que eso es fundamental. Si no lo entendemos así, evidentemente caemos en todos los lugares comunes que ya existen ahí. Medios públicos oficialistas, por lo tanto, no sirven. Y yo quisiera darles dos ejemplos nada más de lo que aquí se habló y que gracias a Diego, algunas compañeras y compañeros pueden estar alerta de lo que pasa efectivamente en la comunicación pública y privada en el Ecuador. Les pongo dos ejemplos. En septiembre del año 2012, no estoy hablando de hace 5 siglos ni de 2 décadas, septiembre del 2012, estalló un escándalo mediático que se ha convertido en el lugar común y además en esa plataforma, en ese monumento al periodismo que lo denuncia todo. Se le otorgó indebidamente y por lo tanto hay una sentencia a un señor de apellido Dussac por $800,000. Y de eso han hecho una campaña impresionante en los medios de comunicación y por supuesto se ha hablado y ya sabemos en qué ha terminado. Pues el mes de agosto, un mes antes, el diario El Telégrafo, diario público, no privado, no comercial, no libre ni independiente, sino medio público nada más, publicó una investigación donde se descubrió que empleados de Petroecuador forjaron empresas de papel para contratar con el Estado $140 millones. Es decir, 140 veces más que lo que contrató o desfalcó o lo que sea el señor Dussac. Se publicó la investigación, los señores de Petroecuador muy enojados acudieron al diario, estaba la publicación, 2 personas fueron presas y se resolvió el problema. 140 veces más que el caso Dussac. Por esa investigación, el diario El Comercio, o mejor dicho, voy a ser exacto, el jurado que contrató el diario El Comercio para el premio Jorge Mantilla le otorgó una mención de honor al diario El Telégrafo. Ese mismo diario que premió al diario El Telégrafo jamás publicó esa investigación. ¿Por qué? Porque en esas empresas que se crearon había gente vinculada a medios de comunicación y a grupos de poder económico en este país. Y el jurado, de lo que me contaron, exigió que se le diera esa mención al diario El Telégrafo por esa investigación. Primer caso donde un factor de lo público no tiene que ver con lo oficialista ni con lo no periodístico, puro periodismo para investigar sobre la realidad. En unos meses posteriores, la empresa telefónica Claro no le quiso pagar las utilidades a sus trabajadores y eso sumaba $127 millones. El día que nosotros publicamos la investigación, fue un martes, al otro día, en todos los periódicos, incluido La Hora, que ahora es víctima, mártir, etcétera, de toda una serie de cosas que hace la Supercon y demás, apareció una página entera de publicidad de Claro. Y sobre la denuncia de miles de trabajadores de Claro que no recibían las utilidades, no salió una sola línea. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué dice? Porque el diario público, además, después de eso, recibió publicidad de la empresa Claro. Íbamos a cambiar la línea editorial, no volvíamos a hablar nunca más de aquello. Fueron las ejecutivas, cayeron en el diario y me negué a entrevistarme con ellas. Les dije que no, que nosotros teníamos suficientes pruebas para eso y que no íbamos a cambiar nuestra línea editorial frente a eso. Eso que hicieron con nosotros, por supuesto, fueron a hacer en los otros diarios como me la confesaron ellas mismas. Y nunca, hasta ahora, ha salido una línea ni de la sentencia que tiene Claro para que paguen las utilidades de los trabajadores de Claro. Eso es. Y no voy a abundar más, solo pongo un ejemplo más, de una dirigente sindical de la aerolínea LAN. Nosotros publicamos cómo le perjudicaron a esta persona que era dirigente gremial de la aerolínea LAN. También ha salido todos los días publicidad de LAN en los demás medios, pero de la noticia de lo que le expulsaron a la dirigente sindical
de Aerolíneas LAN no ha salido absolutamente nada. Perdone que me demore en la introducción, pero creo que son importantes estas cosas para entender hasta dónde las cosas cuando se dicen de memoria no funcionan adecuadamente si no se tiene la realidad bien planteada. Por eso digo, no hay que ser medios públicos con tinte oficialista, pero tampoco vamos a aceptar y no les vamos a aceptar los periodistas que los medios privados sean municipalistas para callar las cosas del señor Rodas o del señor Nebot, y lo digo con nombre y apellido. Porque pasan cosas en los municipios de Guayaquil y de Quito que los medios municipalistas nunca dicen nada. Por eso, cuando el señor alcalde Mauricio Rodas fue a Roma, supuestamente a una audiencia con el Papa, el diario El Comercio puso: por el cumpleaños de Mauricio Rodas le reciben audiencia el Papa Francisco. ¿Alguien dijo algo de eso? ¿Alguien señaló de que no era por su cumpleaños que le habían puesto en la baranda de turistas al señor Mauricio Rodas? No, ese es periodismo verdadero, libre e independiente. Pero bueno, yo lo que sí tengo es preguntas que me parecen importantes señalarlas para que tengamos claro por qué estamos aquí, por qué todos ustedes, los 1.500, 1.600 personas que se dieron cita acá, venimos a tratar de conversar en este diálogo un poco unilateral a ratos, pero que provoca la reflexión entre todos. Es: el periodismo es un negocio. Pensamos que el periodismo, no la comunicación, no la empresa mediática, el periodismo es un negocio. ¿Podemos imaginar al periodismo como un negocio? La misma pregunta se hacen a veces los médicos. ¿La medicina es un negocio? Sí, no, les dejo planteado. Pero también ahí late otra pregunta. Ahí late constantemente otra pregunta, y ahí sí creo que hay unas respuestas que podemos avisorar en determinados personajes. Y la pregunta es: ¿los periodistas hacemos nuestro oficio para hacer plata? ¿Tenemos esa vocación? La vocación nuestra de hacer este oficio es para hacer plata. Yo sí veo algunos periodistas que han hecho plata con el periodismo, por supuesto que sí, pero serán el 0,01% de todos los periodistas. Así que los que van a ser periodistas, ténganlo presente por ahora, que no van a hacer plata con este oficio. Y la otra pregunta que también deviene de esta es: los medios de comunicación, ya no hablo de los periodistas, los medios de comunicación como un negocio, son un negocio antipoder, y los medios que son un antipoder dejan de hacer plata en contra de ese poder, nunca se relacionan con los poderes y reciben plata caída del cielo, y por lo tanto no se contaminan con un solo centavo de ninguna parte, ni del Estado, ni de las telefónicas, ni de las aerolíneas, ni de nada. ¿Por qué entonces el diario El Comercio, por ejemplo, le imprime el diario El Quiteño al municipio de Quito con el 30% más caro de lo que le imprimía el Telégrafo al municipio en la administración pasada? Porque no es un negocio, ellos hacen un servicio desinteresado. No, pero a la hora de cotizar dicen 30% más porque nosotros somos más cachés, somos más chéveres. Y al mismo tiempo nace otra pregunta que estará a lo mejor en la mente de algunos de ustedes. Los medios alternativos, los comunitarios, los que son de asociaciones, los de tribus urbanas, son pobres y precarios económicamente porque no hacen juego al capital y al modelo empresarial. Son pobres por eso, son precarios por eso. No funcionan, no entran en la onda del mercado porque no le hacen juego al mercado ni porque no tienen un modelo empresarial para eso. Ahí hay varias respuestas. Y también es cierto que muchos de esos modelos no han funcionado adecuadamente porque han creído que no pueden contaminarse con lo empresarial y porque no pueden entrar en el terreno de lo económico y de lo comercial para no molestar su independencia editorial. Pero también tiene un costo. Y frente a eso, entro a lo que quería hablar aquí y que tenía una introducción que gracias a Isabel y a Palmira me voy a ahorrar, y es: ¿ustedes creen que lo que están vistiendo, lo que estamos vistiendo, cómo nos peinamos, cómo nos actuamos, nace por gusto? ¿O qué papel o qué porcentaje de la definición de nuestra autorrepresentación y de nuestro consumo está favorecido, impulsado o estimulado por los medios de comunicación?
Los medios de comunicación, para no ahondar en lo que ya han dicho anteriormente, son factores decisivos de cierto consumo o de muchos consumos. La pregunta es, ¿qué tipo de consumos estamos recibiendo de estos medios de comunicación y de esas formas de comunicar estímulos también para el mercado? Entonces, también hay otra pregunta, y creo que son preguntas que están latentes en la reflexión que nos hacemos cuando escuchamos a los compañeros y compañeras que nos antecedieron en la palabra. ¿La noticia es una mercancía? Efectivamente podemos decir categóricamente que la noticia es una mercancía y por lo tanto adquiere ese valor de cambio y no el valor de uso que ya mencionaba Diego Ventimilla en la mañana. ¿Por qué podría ser la respuesta afirmativa y qué características adquiriría esa respuesta? Y entonces también me pregunto, ¿qué clase de mercancía es la noticia si efectivamente es una mercancía? ¿Y cómo se transa en el mercado? ¿Y cómo se produce? ¿Y cómo se comercia? ¿Y cómo se valora? ¿Y cómo se tasa en el presupuesto y en las cuentas de cada medio de comunicación? ¿O no hay noticias que son mercancía? Yo sospecho que no, que sí se han transado en el mercado y que se han hecho en el mercado, con el propósito efectivamente de ganar más plata o de favorecer a una empresa o un negocio, y eso prácticamente lo vimos en la crisis financiera y bancaria de este país en el año 99, 2000 y 2001. Lo vimos cómo se manejaron ciertos medios haciendo de esas noticias, de esa información, una mercancía también para favorecer ciertos negocios. Y al final quisiera hacer la otra pregunta, que sí creo que ya ahonda más o entra más en la provocación para que pensemos, y las academias también piensen, si es que algunos teóricos, algunos académicos, algunos investigadores de la comunicación reconocen la existencia de un periodismo postindustrial, ¿qué clase de periodismo fue el industrial? ¿Y qué clase de periodismo, qué clase de periodismo es ese periodismo postindustrial? ¿Va a ser el mismo de ahora? ¿Va a contener estas preguntas que les planteo yo y estos problemas que les estoy planteando sobre el tema del periodismo? Entonces, creo que sí hay un tema de discusión y de debate que en el Ecuador, particularmente en el Ecuador, en esta nueva etapa de la vida democrática, sí está en discusión y está en conflicto. Yo creo que estamos entrando en el terreno de un periodismo postindustrial, no de un comercio o de un negocio comercial mediático. Estamos entrando en el terreno de un periodismo postindustrial donde las tradicionales formas de hacer el oficio se van rezagando y donde tienen mucha preeminencia la inmediatez, la noticia en tiempo real, las redes sociales, etcétera, etcétera, que transforman las prácticas de los periódicos. Particularmente de los periódicos, digo, porque es lo que me gusta y sé hacer. Porque los periódicos salen al otro día impresos con noticias que ya casi todo el mundo la conoció. Nosotros nos preguntábamos, el día que Alemania le ganó 7-1 a Brasil, en Brasil, el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil, ¿cómo salíamos al otro día? ¿Qué contábamos? No teníamos enviado allá porque no teníamos plata para mandar gente al Mundial de Brasil. ¿Qué contábamos? ¿Qué contábamos nosotros ahí? Y lo único que hicimos y que nos ha dado un muy buen resultado con 2 premios mundiales de periodismo y de diseño fue recrear los 7 goles gráficamente. De modo que incluso la gente que se quedara con las 2 páginas más de 10 minutos o por lo menos más de 3 minutos, que es lo que dura una canción, viendo las páginas cómo recreamos los 7 goles de Alemania a Brasil en Brasil. Les invito a que la vean. Ese es nuestro reto, transformar el periodismo para que ese periodismo postindustrial que estamos viviendo, que lo estamos experimentando, tenga unos contenidos y unas valoraciones concretas. Y bueno, quiero cerrar entonces que sí hay un elemento fundamental que me interesa recalcar, porque si de alguna manera nosotros sí estamos influyendo y sí estamos decidiendo sobre el consumo, solamente quiero señalar en el campo cultural. Los medios de comunicación, la prensa, el oficio del periodismo, sí tiene que incentivar el consumo de libros y de cine. Eso es lo único que nos toca hacer. No tenemos por qué incentivar lo que hacen muchos medios de comunicación, incluidos algunos incautados, para consumir shampoo, belleza, farándula, etcétera, etcétera. Nosotros sí tenemos que influir en el consumo de libros y
buen cine. Y cuando digo libros no solamente hablo de literatura, hablo de todos los libros. Y eso, exactamente eso, es lo único que no hacen los medios libres e independientes de este país, de los cuales todos esos medios se vanaglorian de que son los mejores periódicos. No es cierto, tienen una precariedad y tienen una vagancia intelectual para poder procesar todo lo que se produce en este país, en literatura, en ensayo, en pensamiento, en filosofía, en literatura infantil, y no tienen ni siquiera suplementos culturales porque eso no da plata. Los suplementos culturales a esos medios les apestan, porque no les dan plata. Y por más que una señora Ivonne Guzmán, que es la más ilustre editora cultural de este país, en el Diario del Comercio se queje de lo que pasa en la política de este país, es incapaz de producir un solo suplemento cultural para que la gente se estimule a la lectura y se estimule al consumo de audiovisuales. Posiblemente Juan Martín Cueva, que está aquí, hablará de lo que implica el tema de los medios y el consumo de cine en el país. Pero no se hace periodismo cultural para que el consumo en ese mercado que es potente en el Ecuador y que no es más potente porque la prensa es vaga para poder estimular al consumo de buenos libros y de buenas películas, no se va a preocupar de que hayan documentales, de que hayan investigaciones, de que hayan ensayos, que hayan novelas, etcétera, etcétera. Y yo creo que si algún pecado hay, aparte de los que ya mencionaron las compañeras con respecto a la comercialización y a cómo influye en el periodismo la vía o la vida y el estigma empresarial de esos medios, es que en el plano cultural no existe ninguna sola propuesta de ese periodismo postindustrial para poder desarrollar nuevos consumos en el Ecuador. En el Ecuador, lo que más estimulan de diversas formas, muy escondidas, porque hay programas de entretenimiento que supuestamente son inocentes, pero uno ve en la mesa una publicidad de algo, o están usando un celular que tiene la marca Claro. Lo único que se estimula en ese consumo es efectivamente el consumo comercial, el consumo banal, el que favorece al mercado y en el cual se subsisten esos medios de comunicación. Entonces yo terminaría diciendo, compañeras y compañeros, que si bien los medios tienen una razón de ser y tienen que vivir para esa razón de ser en una competencia dura en el mercado, la existencia y solo con el aparecimiento de medios públicos se pudo demostrar tres cosas. Primero, que sí se puede ser independiente frente a esos poderes fácticos que son, por ejemplo, las telefónicas, o que son aquellas mafias corruptas que se meten en determinadas instancias estatales para robar, asaltar al Estado también. Sí se puede ser independiente de determinados poderes políticos que, llegando a un municipio o a una entidad pública, asaltan los fondos del Estado. Porque hubo un alcalde que dijo que no iba a subir los impuestos, pero a los buceros les da 21 millones de dólares al año. ¿Y de dónde salió esa plata? ¿De dónde salió esa plata? Entonces sí se puede ser independiente desde los medios públicos cuando se tiene autonomía editorial, cuando se tiene posturas claras a favor de lo público. Segundo, si ese periodismo público entra en una franca competencia con los demás medios de comunicación, la pregunta es cómo se van a sostener esos medios públicos, de dónde va a salir la plata. Y entonces para la prensa privada y para los políticos de oposición es un pecado que el Estado le dé plata a los medios públicos. No puede darle plata, que no, viven a pérdida, dicen constantemente. Y nosotros hemos demostrado, particularmente en el Diario del Telégrafo, que nosotros podemos ser autosuficientes y autosustentables haciendo buen periodismo y haciendo una muy buena empresa de comunicación como es la empresa del Telégrafo EP ahora. Esa es otra ventaja de esta nueva situación. Y la tercera, y con esta sí cierro, la tercera es sí promover consumo. Claro que podemos promover consumo. Y no necesitamos que nos auspicien las telefónicas, que nos den concursos, que nos pongan en bikinis a unas personas en la portada, no. Podemos incentivar el consumo de buena cultura, de buen cine, de buena literatura, de buen ensayo, a través de suplementos culturales y de páginas especiales que se puedan dedicar exclusivamente a eso, sin necesidad de que digan, no, aquí entra la publicidad y queda fuera, ¿qué página? La de cultura. Porque eso pasa en los periódicos, ¿o no? Cuando entra la publicidad, ¿cuál es la página que marcha? La de cultura. Es la que marcha. No, porque lo otro, deporte, sí hay que dejarle a la gente que sigue el fútbol. No, la de política sí para sacarle la madre al gobierno, a cualquiera.
Entonces, estas tres conclusiones me parece que tienen que ver con esta lógica que está naciendo, que está gestándose y que no hemos sido capaces todavía, ni los que estamos haciendo medios, ni los que están en la academia, ni los que están estudiando, ni los que están en la oposición, ni los que están en el gobierno, de entender de qué manera sacamos del foco central de atención y de discusión pública a la libertad de expresión y nos concentramos en la calidad del periodismo. Porque el peor daño que le ha hecho a este país al periodismo es creer que el único problema que hay en los medios de comunicación y en la prensa en general es el problema de la libertad de expresión. Y yo no creo que sea ajeno o que esté ausente el problema del debate o la discusión sobre la libertad de expresión, pero el problema de fondo para los ciudadanos, para los empresarios, para los actores, para los artistas, para los intelectuales, para los campesinos, para los estudiantes, es que el periodismo del Ecuador tiene que mejorar notablemente su calidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Orlando Pérez, quien nos trajo el tema comunicación, la prensa y las nuevas tecnologías y su relación con